Hola a todos, damos inicio a la clase del día de hoy de mantenimiento de redes de acceso y banda ancha. Tan más conocida como MRA, estamos en la clase número 8. Trabajando en el módulo 9, la unidad número 2, implementación de VLAN, seguridad de puerto y enrutamiento inter-VLAN. La clase 8 lleva por título Implementando VLANs. Vamos. El aprendizaje esperado de la unidad número 2 determina los equipos que forman parte de un sistema de comunicación de datos de acuerdo a las especificaciones del proyecto y los requerimientos del usuario, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes. El objetivo de la clase es conocer las características de una VLAN, configurar las VLAN e interfaces troncales y aplicar comandos de verificación de VLAN. La agenda de este día: vamos a presentar el objetivo, que ya lo acabamos de realizar. Vamos a ver qué es una VLAN, las interfaces de un switch, cómo trabajan con las VLAN, los tipos de VLAN, configuraciones de las VLANs, enlaces troncales, comandos de verificación y su desarrollo práctico como ejercicio. Vamos a partir con qué es una VLAN. Lo primero que tenemos que saber es que las VLAN son divisiones de un dispositivo. VLAN viene de Virtual LAN, ¿ya? O de LANes virtuales, que en realidad separamos un dispositivo único en distintas particiones lógicas dentro de él. Entonces, una VLAN es una partición lógica de capa 2. En un switch se pueden realizar muchas particiones para permitir que múltiples VLAN puedan coexistir. Es importante mencionar que cada VLAN es un dominio de broadcast o un dominio de colisión también le llaman, por lo cual utiliza su propio segmento de red. Al crear VLAN, cada subred queda automáticamente aislada de su propio vecino en el switch, y la única manera que pueda existir conectividad es mediante un router o dispositivo que funcione como capa 3. ¿Qué genera esto? Nosotros, al tener un puro dispositivo de red, como un switch, obviamente este viene preconfigurado en una única VLAN, por lo tanto tenemos un solo segmento interno dentro del switch. A esto se le denomina la VLAN 1, que es la VLAN por defecto. Pero cuando nosotros nos internamos acá, empezamos a hacer subdivisiones dentro de ella, ¿ya? Entonces, dentro de este dispositivo podemos crear la VLAN 2, por ejemplo, la VLAN 3 y la VLAN 4. Y le asignamos distintos puertos a estas VLAN que estamos creando. De hecho, tengo un ejemplo para que ustedes puedan ver. Acá tengo un switch que está en un único dominio de difusión, ya toda la interfase conectada solo en la VLAN 1, y acá ya lo vamos a dividir nosotros en las distintas VLAN, la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30 para este ejemplo. Entonces, esto es lo que pasa: el switch internamente ahora tiene una sección donde pertenece a la VLAN 10, va a tener otra sección donde va a pertenecer a la VLAN 20 y otra sección a la VLAN 30. Cada una de estas VLAN pueden trabajar por separado y tener un distinto direccionamiento IP, ¿ya? Entonces, eso nos va a mejorar muchísimo el funcionamiento. ¿Qué ventajas tenemos con el tema de la segmentación por VLAN? Lo primero es la seguridad. Los grupos sensibles de datos o de información los podemos asignar a una VLAN. Entonces empezamos a separar nuestra red y tenemos a todas las personas, por ejemplo, gerencia en una VLAN, recursos humanos en otra VLAN, y así evitamos de que obviamente la seguridad o la información se pueda pasar en las distintas partes. Tenemos una reducción de costo al ahorro, de la poca necesidad de actualizaciones costosas para enlace o para dividir la red, ya que con las VLAN podemos hacer esta división de manera muy rápida. Mejor rendimiento. Obviamente, si tenemos una red muy grande de 1000 equipos y todos ellos están conectados en una única red con un único direccionamiento IP, nuestra red se va a volver lenta. Pero al subdividirla, cada una va a trabajar como una mini red separada o una VLAN separada, y esto va a aumentar el rendimiento y va a mejorar la difusión y el tráfico dentro de la red. Tenemos reducción de los tamaños de difusión. Significa que cuando un PC, por ejemplo este, envía un mensaje que no tiene un destinatario único, entonces este mensaje va, obviamente rebota en todos los que están dentro de la misma VLAN. Cuando nosotros enviamos un mensaje de broadcast,
Entonces, si tenemos una red de 1000 usuarios, este mensaje va a llegar a los 1000 usuarios. Si los segmentamos en usuarios de 100, por ejemplo, solamente alcanzaríamos a grupos de A100. Y con esto, obviamente, reducimos los dominios de difusión. Tenemos mayor eficiencia del personal de TI, ya que aumentamos la seguridad. También tenemos una red más dimensionada, tenemos una red con más probabilidad de ser administrada también más fácilmente, y esto obviamente aumenta la eficiencia del personal que va a trabajar en ella. Y tenemos una administración más simple de aplicaciones y de proyectos, ya que si queremos asignar cambios o hacer distintas modificaciones a un grupo de personas, los ingresamos a una VLAN y ejecutamos en esa VLAN todos los cambios y no aplicamos esto a toda nuestra empresa, ¿ya? Las interfaces de un switch. Los equipos switch tienen dos interfaces principalmente, o dos tipos de interfaces, que son las puertas de acceso y las puertas troncales. Las puertas de acceso son todos los equipos terminales se conectan a una puerta de acceso, la cual puede estar asociada solo a una VLAN en particular, y en algunos casos especiales a dos VLAN, ¿ya? Que vendrían a ser todas estas que van, como su nombre lo dice, acceso, por lo tanto dan acceso a un dispositivo a la red, ya sea un notebook, un PC, un servidor, etc. Puertas de acceso. Los enlaces troncales o las puertas troncales, estas puertas se utilizan para conectar dos o más switches entre sí y también para conectar un dispositivo como un router por una puerta troncal. Pueden pasar todas las VLAN existentes de un switch o las que nosotros dejemos que éstas puedan pasar. Estos son los enlaces troncales donde se conecta, por ejemplo, el switch 1 con el switch 2. En este enlace troncal yo puedo delimitar qué VLAN van a pasar de aquí a acá y viceversa. Entonces, estos enlaces a la vez son troncales que vienen de un túnel. Entonces, este túnel nos permite pasar distintas VLAN y distintos servicios a través de estos cables. VLAN, tenemos distintos tipos de VLAN. Dentro de ella, básicamente conocemos cuatro, que son las VLAN de datos o VLAN de usuario, que es la que nosotros normalmente utilizamos para las distintas cosas. O sea, VLAN, por ejemplo, de gerencia, VLAN de invitados, de estudiantes, de administración, etc. Todo eso se le denomina VLAN de datos o VLAN de usuario. Tienen esos dos nombres. Tenemos la VLAN por defecto, que en este caso es la VLAN 1, que es la VLAN que viene creada o predeterminada dentro de todos los equipos switch. Todos los switch vienen con una cantidad de VLAN ya creada, ¿ya?, de fábrica, y esta es la VLAN 1 y la VLAN 1200 a la 1000, o sea, de la 1002 a la 1005. ¿Ya? Esta es la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Esta VLAN tiene algunas restricciones. No se puede eliminar ni se puede cambiar su nombre, ¿ya? Tenemos la VLAN nativa. La VLAN nativa es aquella VLAN que utilizamos dentro de los enlaces troncales que nos va a permitir enviar todo el tráfico sin etiquetar. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un enlace troncal, por ejemplo, entre switch 1 y switch 2. Tenemos VLAN 20 y VLAN 30. Cuando el PC3 envía un mensaje desde el switch 2 al switch 3, este pasa por el troncal, pero su VLAN viene etiquetada, viene con la etiqueta de la VLAN 30. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún PC que se conecta a la red, ¿ya?, o algún tráfico que está ingresando a la red sin que nosotros lo estemos detectando? Ese tráfico, si no va asociado a una VLAN o no va etiquetado, va a ser desechado a esta VLAN nativa. Entonces, por lo general tenemos esta VLAN nativa, que es una VLAN de desuso. Esa es la buena práctica, ¿ya? Y tenemos la última, la VLAN de administración. La VLAN de administración es una que se configura en los dispositivos switch, como su nombre lo dice, para poder administrarlo. Esa nos permite acceder a través de Telnet, de SSH, de HTTP, y es para poder administrar estos dispositivos. Y tenemos algunas otras VLAN, pero por lo general son VLAN de datos en general, la VLAN de voz para servicio especial. Los rangos de VLAN dentro de los dispositivos de switch 2029-60 y 3560, ¿ya?, de la serie de Cisco Catalyst, pueden llegar a soportar más de 4000 VLAN.
También se menciona que existen dos tipos de categoría en los rangos de la VLAN. Tenemos los rangos normales de VLAN y tenemos los rangos extendidos de la VLAN. El rango normal va desde la VLAN 1 hasta la 1005. La configuración se guarda en el archivo VLAN.dat de la memoria flash del switch. Y el BTP, que es un protocolo que se llama VLAN Trunking Protocol, o protocolo de enlaces troncales de VLAN, ¿ya? Solo puede aprender y almacena las VLAN del rango normal, o sea, entre la 1 y la 1005. Por lo general, estas son las que nosotros utilizamos para trabajar dentro de una estructura LAN. Y los rangos extendidos, que son de la VLAN de las 1006 a la 4096, las configuraciones son almacenadas en el archivo de ejecución, en la NVRAM, y el BTP no es capaz de aprender este rango. Por lo tanto, para hacer todo lo que vamos a aprender más adelante con el BTP, utilizamos de la VLAN 1 hasta la 1005. Y ya aquí vamos a empezar ya a ingresarnos en la parte de los comandos, donde partimos con la configuración de las VLAN. A continuación se muestra de qué manera es capaz de configurar una VLAN en un switch y su asignación en un puerto en específico. Entonces, los comandos del IOS de Cisco nos dicen, lo primero es ingresar al modo de configuración global. Entonces, enable, configure terminal y ya estamos en el modo de configuración global. Crea la VLAN con un número de ID válido. Los números de ID son los que mencionábamos aquí, del 1 al 1005 y del 1006 al 4096. Entonces aquí nosotros colocamos el comando VLAN, espacio y el ID. Cuando hacemos esto pasamos al modo específico de la configuración de VLAN, donde podemos nombrar nuestra VLAN con el comando name, espacio y el nombre que le vamos a dar a la VLAN. Y aquí aparece un ejemplo, configure terminal, VLAN espacio 20, name espacio student y end para volver obviamente a la barra. Ya vamos a hacer este ejemplo en nuestra red, ¿ya? Para crear las VLAN que habíamos mencionado. Entonces vamos a ir acá, vamos a ingresar a nuestro switch y con los comandos enable, configure terminal, ¿ya? Después viene el comando para crear la VLAN, que es VLAN, y nos pide el ID de la VLAN. En este caso vamos a crear la VLAN 10, que va a ser la primera, después la 20 y luego la 30. VLAN 10, ¿ya? Name, y le vamos a colocar estudiantes, ¿ya? Vamos a crear la VLAN 20 y esta va a ser nombrada para profesores. Y por último vamos a crear la VLAN 30 y va a ser nombrada para administrativos. ¿Ya? Y con eso ya end y tenemos nuestras VLAN creadas. ¿Cómo validamos que tenemos nuestras VLAN creadas? Muy fácil, con el comando show VLAN. Al hacer el comando show VLAN nos despliega el listado de todas las VLAN. Acá el nombre de la VLAN, en la segunda columna el nombre, en la tercera columna el status, si que está activa o está desactivada, ¿ya? Y los puertos, qué puertos tiene asignado. Como le decía yo, el ejemplo, todos los equipos, dispositivos, cuando nosotros los compramos, estos equipos vienen con todas las interfaces en la VLAN 1, que es la VLAN por defecto. Entonces nosotros después tenemos que ahora empezar a asignar estos puertos a las distintas VLAN, que lo vamos a ir revisando más adelante. Entonces aquí con el show VLAN nosotros ya podemos ver que hemos creado esto. Otros comandos que podemos ocupar son el show VLAN brief, que básicamente muestra la misma información que el comando anterior, pero resta esta parte del MTU, del tipo, y solamente me entrega los nombres de las VLAN y sus ubicaciones. Y podemos hacer consultas específicas, por ejemplo, show VLAN ID y tengo que colocar el ID. Por ejemplo, quiero saber sobre la VLAN 10 y me va a dar toda la especificación solamente de la VLAN 10. ¿Ya? Eso es para ver
con el ID. Y podemos también buscarlas por nombre, que son la show VLAN name y el nombre, por ejemplo, estudiantes. Y obviamente aquí me va a entregar la información de la VLAN de estudiante. ¿Ya? Esos son algunos comandos de revisión. Entonces serían el show VLAN, ¿ya? Show VLAN brief, ¿ya? Show VLAN ID y le tengo que dar el nombre y el show VLAN name con el nombre aquí de la VLAN, ¿ya? Volvemos a la presentación. La asignación de las interfaces. La asignación de las interfaces es que nosotros ahora, donde están todos los puertos conectados a la VLAN 1, entonces ahora nosotros vamos a empezar a tomar los puertos y los vamos a ingresar dentro de los distintos dispositivos o los puertos. Lo primero también, debemos estar en modo configuración global, después ir al modo específico de la interfaz que nosotros vamos a cambiar. Por ejemplo, la interfaz FaceTener 1, FaceTener 2, 3, la 15, la que nosotros queramos. Una vez dentro de la interfaz, tenemos que establecer el modo de acceso a esa puerta. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando switchport espacio mode espacio access, ¿ya? Y enter. Una vez que está como modo de acceso, le configuramos o lo asignamos a la VLAN que queremos con el comando switchport access VLAN y el número de la VLAN, ¿ya? Y después si queremos salir o exit, si queremos retroceder únicamente un espacio. Vamos a hacer la prueba entonces con este comando. Ingresamos a nuestro switch y en mi caso tengo el PC 1 al 5 que están en la interfase 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Respectivamente en la VLAN 10. Entonces vamos a ingresar nuestras interfaces a la VLAN 10. Los comandos son: ingresamos al modo configuración global, configure terminal, al modo específico de la interfaz, vamos a la fase 01. Configuramos ahora como modo de acceso con el comando switchport mode access. Ahora que ya está como acceso, le asignamos la VLAN con el comando switchport access VLAN 10 en nuestro caso. Entonces exit y le hacemos lo mismo con la interface FaceTener 02. Lo dejamos como modo de acceso a la VLAN 10. Después la 3, la interfaz 4 y por último la interfaz 5. Se dan cuenta que esto es bastante tedioso cuando tenemos varias interfaces, sobre todo si son correlativas. Entonces aquí también tenemos un pequeño ayuda dentro de esto. Tengo los switch, tengo el PC desde la VLAN 10, o sea, disculpe, el PC 11 al 15 lo tengo en la interfaz 11, 12, 13, 14 y 15 que están en la VLAN 20. Entonces aquí vamos a aplicar algo nuevo que es tomar el rango completo de la interfaz, o sea, desde la interfaz que yo quiero iniciar hasta la última y vamos a hacer todos estos comandos en una sola línea. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos al rango, interface range, FAT011 porque estoy en el PC11, guión 15. Entonces le digo de la interfaz que yo estoy iniciando hasta la que estoy terminando. Y aquí, si se dan cuenta, está ingresando en el rango. Y aplicamos lo mismo. Primero el modo de acceso, switch por mode access. Está mal el switch port. Ahí está. Switch port mode access. Ahí sí. Switch por mode access. Y ahora aplicamos la VLAN con el comando switch por access VLAN 20. Y en este caso se agregaron inmediatamente todas esas. ¿Cómo lo vamos a probar? Vamos acá con el comando show VLAN brief. Y podemos ver que ahora la VLAN 10
ya tiene asignados los facets en el 01, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y la VLAN 20 también agregó de la 11 hasta la 15. Y vamos a hacer ahora la VLAN 30, ¿ya? Para las interfaces que nos restan, y que serían la interfase de la 6 a la 10. Configure terminal, interface range de la faz 06 a la faz, de la faz 06 a la interfaz 9, 10, a la interfaz 10. Switch por Mode Access y Switch por Access VLAN 30 en este caso. Y vamos a verificar que esto esté hecho con el comando show VLAN brief. Y aquí ya podemos ver el ejemplo. VLAN 20 y por último la VLAN 30, que fue la que acabamos de hacer. Como todo buen cambio, nosotros guardamos copy running config a la startup config, ¿ya? Nuestro cambio. Y con eso ya tenemos entonces todos nuestros PC en distintas VLAN. Ahí vamos a seguir con este ejemplo. Y existe una asignación especial que le decía, que es cuando algún puerto de acceso puede acceder a dos VLAN distintas. Para los puertos de acceso tenemos una configuración que es especial para las VLAN de datos y de voz. Y en este caso, por ejemplo, cuando no tenemos un teléfono IP, los teléfonos IP dentro del equipo tienen un mini switch. Entonces, con uno ingresa a la red y también puede hacer que la red siga hacia el PC. Con esto nosotros, ¿qué ganamos? Que en un puro puerto de red conectamos dos dispositivos. Para hacer eso, igual que como lo hemos revisado, primero creamos la VLAN. VLAN en este caso la 20, la nombró, después creó la VLAN 150, la nombra, y por último hace la asignación de las interfaces. Primero asigna la interfaz 18 como modo access a la VLAN 20, que es lo que nosotros veníamos haciendo. Y aquí está la diferencia con la VLAN de voz, que la crea, primero hace esta parte MLS, QoS de calidad de servicio, tras cost, que es costo de servicio. Esto indica, esto es más avanzado y corresponde a la calidad de servicio, como nosotros marcamos que los paquetes tengan una prioridad cuando viajan a través de nuestra red. Este comando lo que hace es que le dice que la prioridad la va a marcar el teléfono IP. Eso es en resumen. El comando para hacer esto es switch port, al igual que arriba, pero en vez de access le colocamos voice, VLAN y el nombre de la VLAN. O sea, el número de la VLAN, el ID. Y con eso ya se crea, ¿ya? Y lo vamos a probar también nosotros, pero con un switch aparte. Entonces, en este switch yo ya tengo creadas dos VLAN. Tengo creada la VLAN 1. No tengo ninguna creada, disculpe. Tengo solo la 1. Entonces, las vamos a crear. Configure terminal. Vamos a hacer lo mismo. VLAN 20. La vamos a nombrar como estudiantes. Y vamos a crear la VLAN 150. Y exit, y vamos a crear la VLAN 150 VLAN como voz, ¿ya? Si hacemos en y vamos a revisar show VLAN brief, aquí ya vamos a ver las dos VLAN creadas, ¿ya? Y vamos a hacer este cambio con la interfaz 10 para hacer un ejemplo, ¿ya? Entonces sería configure terminal, interface faz 010. Primero lo hacemos como modo de acceso, entonces switch por mode access, asignamos la VLAN de datos, switch por access VLAN 20, que vendría a ser la de estudiante, aplicamos la calidad de servicio, MLS, QoS, tras, y ahora asignamos la VLAN de voz, switch por voice VLAN y el ID de la VLAN, que vendría a ser la 150. Con esto ya se creó, y si lo vamos a ver, show VLAN brief,
show VLAN, ahí sí. Podemos ver que la interfase 10 está tanto en la VLAN 20 como en la VLAN de voz. ¿Ya? ¿Y cómo queda esto cuando vamos a ver la interfaz? Cuando revisamos la interfaz, que es la interfaz 10 con el comando show running, podemos ver que dice que está en la VLAN de acceso en la 20 y que está en la VLAN de voz la 150, aplicado a la calidad de servicio. ¿Ya? Y continuamos. Posterior ya a la creación de VLAN, asignación de VLAN dentro de los puertos, revisión de VLAN, viene la creación de los enlaces troncales o los trunks. Los enlaces troncales es el que permite que las VLAN puedan fluir por los distintos switches interconectados en la red de capa 2. Es importante mencionar que se establece también para la comunicación entre una misma VLAN. Cuando se encuentran equipos de distintos enlaces troncales, no se encuentran asociados a ninguna VLAN. Por tal motivo, cuando se configuran los enlaces, no se ven reflejados. Entonces, esto es lo importante, que por ejemplo, la VLAN 10 en este caso está en este switch y también está en este switch. Entonces, para que el tráfico de la VLAN 10 pueda fluir hacia el PC1, del PC1 al PC4, debemos crear la VLAN 10 en el switch 2, en el switch 1, en el switch 3 y ahí ya la interfase va a llegar. Y obviamente estos que están aquí tienen que ser enlaces troncales que permitan y admitan el tráfico. Nosotros creamos los enlaces troncales y los podemos crear que acepten todas las VLAN o podemos nosotros decir que solamente acepten una cierta cantidad de VLAN. Eso también lo vamos a revisar. ¿Cómo se configuran? Estos se configuran, partimos con el modo configuración global, pasamos después, esta es una opción para la VLAN de administración. Lo importante es aquí, ingresamos después a la interfaz física, ¿ya? Ingresa a la interfaz, que puede ser la interfaz faz 01, la 15, la 10, la que nosotros definamos que se va a conectar con el otro switch. Dejamos el tipo de acceso, o sea, o el modo de esta interfaz va a ser modo trunk. Entonces, switch por mode trunk. En los puertos de acceso era switch por mode access. En los enlaces troncales, el comando switch por mode trunk. De ahí especificamos la VLAN nativa con el comando switch por trunk native VLAN. Después especificamos las VLAN que nosotros vamos a permitir. Inmediatamente nosotros permitimos una cierta cantidad de VLAN y el switch automáticamente deniega todas las que no estén en esa lista. O sea, permite las que nosotros definimos y todo lo demás lo bloquea. Y por último el comando end para volver. Entonces, interfaz faz 01 en este caso, switch por mode trunk y la parte de las nativas y después la VLAN. Veamos cómo se ve esto dentro de un dispositivo de red. Vamos a hacer la prueba con nuestro switch y vamos a configurar la Giga 01. Configure terminal, interface Giga 01. Ingresamos la interfaz. Después la configuramos como modo trunk, switch por mode trunk. Siguiente comando es switch por trunk VLAN, o sea, native VLAN, y definimos la VLAN nativa. ¿Ya? En nuestro caso, aquí hice un signo de pregunta para que puedan ver que acepta desde la 1 hasta la 4094. Nosotros por ahora, como no hemos creado una de desuso, vamos a dejar la 1. Pero esto más adelante, la buena práctica debemos cambiarla. Y ahora vamos a decir las VLAN que vamos a permitir. Entonces, switch por VLAN trunk allowed VLAN y le definimos las que vamos a permitir. Vamos a permitir la 10, la 20 y la 30. Cuando queremos especificar más de una VLAN, tenemos que hacerlo con una coma. Sin espacio, entonces VLAN 10, la 20 y la 30. Y terminamos. ¿Cómo quedan? Si nosotros vamos, por ejemplo, ahora a revisar con el comando show VLAN brief, esta interfase, la Giga 01, va a seguir estando acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo las VLAN. Y nosotros en este minuto estamos revisando una interfaz troncal. ¿Cómo la revisamos? Con el comando show
interface trunk, ¿ya? Y obviamente todavía no adquiere los comandos que nosotros, o todavía no nos muestra porque el comando o la interfaz está abajo, ¿ya? Y todavía no se ha conectado con otro dispositivo. Entonces vamos a hacer la prueba de conectar nuestros equipos, ¿ya? Giga 01 a la Giga 01 y también vamos a configurar en este. Entonces, configure terminal, interface Giga 01, switch por mode trunk, switch por trunk native VLAN 1 y switch por trunk allowed la VLAN, la 10, la 20 y la 30. Lo chutan y lo vamos a revisar. Aquí dice que ya levantó la VLAN y ahora aplicamos el comando show interface trunk y ya aquí nos da toda la información. Entonces nos dice que, por ejemplo, tiene la VLAN que está permitiendo en la 10, la 20 y la 30. Dice que la VLAN nativa es la 1, que el puerto es el Giga 01 y la encapsulación 802.1Q. ¿Ya? Ahí ya tenemos un ejemplo. El protocolo DTP, que es un protocolo dinámico de troncales, ¿ya? Hace que los puertos del switch se pueden configurar manualmente para formar enlaces de troncales. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos, tanto en el switch 1 como en el switch 2, este enlace troncal puede tener distintas formas de negociar su conectividad, ¿ya? Y esto se hace a través de este protocolo. Los puertos de switch también se pueden configurar para negociar y establecer enlace troncal con un peer conectado. Un peer es un dispositivo cercano. El protocolo de enlace troncal dinámico, DTP, administra la negociación de los enlaces troncales. El DTP es un protocolo exclusivo de Cisco que se habilita de manera predeterminada en los switches 2960 y 3560. DTP administra la negociación del enlace troncal si el puerto en el switch vecino se configura con un modo de enlace troncal que admite DTP. Y la configuración predeterminada que vienen es en modo automático. Si los dos están en modo automático, se genera un enlace y se levanta inmediatamente, ¿ya? Los distintos modos o modos compatibles que tenemos es el switch mode dynamic auto, el dinámico, el modo desirable, ¿ya? El modo trunk y el no negociar, el que no negocia, ¿ya? Entonces esos son los distintos modos que son más avanzados y los vamos a revisar más adelante. Los comandos de verificación importantes, como ya lo hemos visto, el show VLAN brief, que es como el que resume todo el estado de las VLAN, donde podemos ver el ID de la VLAN, los nombres, su estatus y la cantidad de puertos que tenga asignada. Y para los trunk es el show interface trunk, comando para verificar los comandos. ¿Ya? Desarrollo práctico, pero antes de ir al desarrollo práctico, les voy a mostrar cuál es la diferencia de una red con un dominio de difusión único, que en este caso tenemos solo la VLAN 1 y una VLAN ya o una red separada por distintas VLAN. Si vamos acá, por ejemplo, colocamos ese, vamos a simulación, aplicamos un broadcast que para que este mensaje llegue a todos, ¿ya? Y yo, por ejemplo, habilito esto. Si ustedes ven, el mensaje llega y el mensaje después se distribuye en todos los dispositivos y vuelve, o sea, el mensaje llega aquí, se distribuye a todos los dispositivos devuelven el mensaje y después el switch tiene que empezar a devolver los mensajes. En nuestro otro equipo pasó algo similar, pero esta difusión quedó contenida únicamente en la VLAN que estamos trabajando, en este caso la VLAN 10. Pero aquí, como están todos en la VLAN 1, este switch todavía está trabajando y este PC sigue recibiendo mensajes no deseados. Entonces, se dan cuenta la gran ventaja. Mire, aún sigue recibiendo mensajes. Obviamente esto no es a la misma velocidad que trabajan las máquinas para que nosotros lo podamos revisar,
Pero esto es lo que sucede. Ahora vamos a ver el ejemplo nuevamente con nuestro dispositivo o con nuestra red ya separada por distintos puntos. Oh, esperar, vamos a esperar. Ya. Mientras tanto, se despega el Packet Tracer. Aquí está. Vamos a limpiar la lista. Vamos a eliminar esto. Y vamos a volver a asignar este mensaje con un broadcast. Y 0. Entonces, lo envía. Y este obviamente se redistribuye solamente en la VLAN 10. Como el de acá igual el enlace lo permite, obviamente todos responden y de ahí para acá. Entonces, si nos damos cuenta, este mensaje de difusión queda contenido dentro de la VLAN. Por eso es tan importante separar nuestras redes, ¿ya? Es una forma práctica de revisarlo. Observe la imagen y responda a las siguientes preguntas. Esto, chiquillos, como siempre, en su cuaderno. ¿Cuántas VLAN fueron creadas en este switch? Nosotros con este comando de show VLAN brief tenemos que ver. Acuérdense que hay algunas que vienen por defecto creadas y otras que las hemos creado nosotros. Indique las puertas asociadas a la VLAN 10. Escriba los comandos realizados en la puerta FAT04 para que sea una puerta de acceso asociada a la VLAN 30. Y por último, ¿qué utilidad puede tener una VLAN? Segmenta la red. Permite tener varios dominios de broadcast y permite separar los servicios. Eso sería la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos, espero que estén todos súper bien y nos estamos viendo.